Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos todos a otro episodio mágico de Alquímicamente. Estamos aquí con Mafer. Hola, Mafer. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, a todas y a todes y a ti. Hola, Raúl. Sí. Hola, Mafer. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que puede parecer muy simple, pero realmente es muy profundo y transformador. Y como lo comentas, vamos a hablar sobre algo que está en el corazón de una terapia que ya hemos platicado en sesiones anteriores, que es terapia breve centrada en soluciones, pero que muchas veces pasa desapercibida o desapercibido. Y bueno, ¿a qué pasa desapercibido? Hacia los resultados deseados o como también podríamos llamarlos, la esencia del deseo. Así es. Algo que vamos a diferenciar en un momento y que es muy importante es reconocer que no estamos hablando ni de metas, ni de objetivos concretos que realmente están como muy a la moda. Ya has visto tu programa favorito de tu vendedor de humo hablando acerca de cómo alcanzar tus objetivos, de Ok. cómo alcanzar tus metas. No significa que no sean importantes, tampoco significa que no vamos a hacerles honor ni que las vamos a atender, pero vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que realmente, o sea, nos hace movernos, qué es lo que realmente nos hace cultivar este deseo de querer cambiar. Si tú aprendes a cultivar este deseo que te motiva a cambiar, entonces ahora sí va a ser más fácil que tú puedas comenzar a cambiar y comenzar a desplazarte al destino que tú deseas. Sí, es como esta parte cuando dice uno, hoy voy a cambiar o quiero cambiar, pero en este episodio, si eres terapeuta, coach, coach para bien, no es cierto, simplemente alguien interesado en el cambio personal, pero ese cambio que realmente viene desde el interior, desde dentro, quédate con nosotros en este episodio y que hoy no es solo para escucharlo, también es para sentirlo, para reflexionar y para poder transformar desde adentro. Así es. A mí me gusta verlo como una alcachofa. No sé si ustedes han visto una alcachofa, yo sí he visto las alcachofas, pero cuando la partes a la mitad te das cuenta que tiene varias capitas. Mm. Cuando hablamos acerca de la esencia de tu deseo, lo que buscamos es llegar a la capa más profunda. A veces cuesta un poco de trabajo, a veces tenemos que escarbar un poco para llegar ahí, pero de eso se trata, de tocar la esencia y desde ahí comenzar a transformarse así como dice Maffer, desde adentro hacia afuera. Va y bueno, vamos a hablar sobre esta parte, sobre qué sería un resultado deseado, ¿no? Y vamos a comenzar con lo más básico. Y yo aquí preguntaría a la audiencia, a los terapeutas que nos están escuchando o a quienes nos estén escuchando, ¿qué es exactamente un resultado deseado? Ajá, piensa que es para ti un resultado deseado, considéralo. Yo te voy a dar una definición, ¿sí? La definición que utilizamos en la terapia centrada en soluciones. Un resultado deseado es una transformación interna. Un resultado deseado es lo que tú esperas sentir, lo que tú esperas hacer o lo que tú esperas vivir como consecuencia de un cambio. O sea, no solo es el cambio, es las respuestas, las señales que vas a encontrar una vez que el cambio ya se haya manifestado en tu vida. Es la sensación profunda que le va a dar sentido al motivo por el cual estás buscando ayuda o al motivo por el cual te ves motivado a cambiar o a hacer una transformación en tu vida. Sí, a mí me gusta pensarlo que es como esta esencia del deseo, ¿no? Que está también confabulada con la emoción o la experiencia que está debajo de este objetivo que mencionas, que puede ser un objetivo concreto o vámonos al ejemplo más pues el que más se usa, ¿no? Que es bajar de peso, ¿no? Ah, Entonces,
ahorita nos lo va a compartir también Raúl, pero no es lo que quiero lograr con este ejemplo, sino es por qué quiero lograrlo, ¿no? Así es. Entonces, la esencia del deseo, en primer lugar, no se refiere a lo que quieres lograr, o sea, sí lo toca, pero busca profundizar en el por qué lo quieres lograr, cuál es la razón, qué es lo que esperas sacar una vez que hayas logrado esto. Pero así vamos al ejemplo. Imagínate que llega alguien que te dice, oye, quiero bajar 25 kilos, o imagínate que tú llegas y tienes un objetivo como este, quieres bajar una cantidad de kilos, ¿no? Ese es un objetivo. Pero si profundizamos un poquito más y comenzamos a hacer una serie de preguntas estratégicas, podríamos preguntar, por ejemplo, oye, ¿y qué diferencia haría para ti el bajar esos 25 kilos? ¿Sí? Cuando hacemos esta clase de preguntas de profundización, entonces es que comenzamos a quitarle las capitas a esa alcachofa. A lo que, por ejemplo, la persona pudiese respondernos, pues podría correr con mi hijo sin cansarme tanto. Es ahí donde comienza a aparecer el resultado deseado, ¿sí? En esta respuesta de podría correr con mi hijo sin cansarme, podríamos encontrar algunos valores que están escondidos en ella. Entre ellos pudiésemos encontrar el ser un padre o una madre presente, ser un padre o una madre vital, ¿no? Energética, un padre o una madre que está disponible. Y todo eso son valores que se encuentran entre líneas y que podemos profundizar al quitarle las capitas a la alcachofa. Sí, aquí diría, exacto, diste en el punto. Otro ejemplo que ahorita que mencionabas, por ejemplo, el pérdida de peso es también el de quiero dejar de fumar, ¿no? Que cada Ujú. vez se escucha más y pareciera que se pusiera, es algo que está de moda, ¿no? Pero la realidad es, ok, ¿quieres dejar de fumar? ¿Cuál es el trasfondo, ¿no? De dejar de fumar, ¿no? Y como menciona el ejemplo anterior, ok, a lo mejor quiero ser un padre presente o simplemente quiero ser una persona más saludable. Mm. O, no sé, tengo alguna otra enfermedad que con el cigarro se me va agravando. Entonces, me doy cuenta de que la enfermedad, yo al fumar, se agrava todavía más, ¿no? Y en este caso, eso sí se puede transformar. Porque en el caso para bajar de peso no depende de una báscula, depende de lo que quieres vivir, de lo que quieres hacer. Ahora sí, de esta emoción que te lleva hacia ese deseo, ¿no? Así es. El objetivo puede mantenerse, ¿no? Bajar de peso, pero existen otros caminos que podemos tomar para ser buenos padres, para ser padres vitales, para ser padres disponibles, que nos pueden llevar, sí, también a bajar de peso, ¿sí? Cuando hablas acerca de este tema del fumar, me parece también un tema muy interesante por los casos de adicciones con los que pueden ser tratados, ¿no? Con este modelo. Algo que me gusta mucho hacer con mis pacientes que sufren de temas de adicciones es preguntarles, porque siempre llegan con la idea de, no, quiero dejar X, ¿no? O quiero dejar Y, quiero dejar de fumar, o quiero dejar de tomar, o quiero dejar de estar en una relación tóxica, que también pueden ser como relaciones adictivas, ¿no? Sí, Entonces, a mí me gusta ver esto como si los pacientes cuando llegan al consultorio llegan en un canal de problemas, ¿no? Y te pueden hablar de todo lo que no quieren, lo que ya no quieren que se repita y cómo a veces te pueden contar cómo desprecian el rol que están jugando en esta etapa de sus vidas, ¿no? Y quieren hacer otra cosa. Pero cuando cambiamos el canal, cuando comenzamos a hablar en un canal de soluciones, entonces estamos hablando de lo que tú quieres, de lo que quieres que se repita y en quién te quieres transformar. Y se me hace muy mágico, o sea, trabajar con los pacientes específicamente de adicciones, cuando les preguntamos, oye, y si por ejemplo este tema de la adicción no fuera un problema, ¿sí? ¿Qué estarías haciendo con tu vida, no? ¿O qué te gustaría hacer con tu vida una vez que este tema de las adicciones se resolviera? O también me gusta jugar con la metáfora de los superhéroes y de los superpoderes y así de, oye, ¿cuáles te imaginas que son los superpoderes que pudieses desbloquear una vez que este tema de la adicción se haya resuelto? Y también dentro de estas preguntas, o sea, estamos explorando un poco de esas soluciones que se encuentran ocultas y también, o sea, de esos éxitos o de esas esencias de los deseos. Muy así es. bien.
Algo que es muy importante reconocer en este punto, porque incluso a mí me costó mucho trabajo reconocerlo al principio, es que a veces confundimos con frecuencia los objetivos con los resultados deseados. Ya lo hemos comenzado a tocar al principio, pero sí es importante que quede muy claro. Hay una diferencia muy grande entre un objetivo y un resultado deseado. El objetivo suele ser externo, el objetivo pues, suele ser cuantificable, o sea, se puede contar o se puede medir y el objetivo se puede alcanzar, mientras que por el otro lado un resultado deseado o un éxito deseado o la esencia de tu deseo, por así decirlo, es algo que es interno, es algo que es emocional y es algo que es existencial. Sí, y en esta parte, ahorita que mencionabas, que también pienso y creo que pueden surgir otros pensamientos mientras estás en este trabajo de encontrando tu deseo y trabajándolo y llevándolo a cabo, porque por esta parte que mencionas de lo existencial, ¿no? Que a veces cuando entramos en esta parte existencial, te preguntas cosas que van surgiendo conforme vas avanzando. Y aquí lo importante es que una persona puede lograr un objetivo, aquí pongan mucha atención, y seguir sintiéndose vacía. Pero si conecta con este resultado deseado, incluso si no ha llegado a la meta, ¿qué creen? Que puede empezar a sentirse diferente desde el primer momento en que inclusive piensa lo deseado, ¿no? Así es. Esto es muy importante. Y aquí me voy a meter un poquito a temas esotéricos. Si han Por escuchado favor. hablar de esta ley de la atracción y de la Sí. manifestación, hay un poquito de verdad en eso, ¿no? Hay mucho de verdad en eso, porque hay estudios de neurociencias que hablan acerca de esta neuroplasticidad que nosotros podemos provocar haciendo ejercicios como este que vamos a hacer, ¿no? O haciéndonos preguntas estratégicas como estas que vamos a aprender a hacernos. El tema con esto es que, imagínate, ¿no? Si quieres manifestar algo, la ley de atracción usualmente te decía en el pasado, te decía, si quieres que algo se manifieste, tienes que pensar todos los días que va a suceder, ¿no? Entonces veías a la gente, todos los días pensando que iban a ser millonarios, sí, pero los veías frustrados porque No pasaban llega 1, 2, 3 días. Ajá, en y la noche, decir, voy a ser ajá, millonario, mañana se levantaba, voy a ser millonario, pero ¿cuándo? ajá, exactamente. ¿Sabes qué es lo que pasaba? Que se quedaban atorados en objetivos, ¿no? Ajá, Ese era uno de los problemas. Y de hecho, me parece que se hizo un estudio donde muchas de las personas que siguieron la ley de la atracción terminaron deprimidas y desesperanzadas. pero Pero fue un bueno, bestseller, fue un ajá, bestseller el fue libro. un bestseller, sí, también el documental que hicieron, ¿no? Con todo, El con toda la secreto. publicidad que le hicieron. Pero después, fíjate que salió otro cuate que estudió hipnosis, que estudió programación neurolingüística, terapia regresiva, método Silva y todas estas cosas. Se llamaba Bert Coleman y él comienza a desarrollar esta idea de los saltos cuánticos, ¿no? Un salto Ujú. cuántico es esto, o la arquitectura de un salto cuántico se basa en esto. Lo que hace Bert Coleman es, ok, sí, tú decías que las cosas cambian a tu alrededor, pero enfócate en quién te vas a convertir, ¿sí? Cuando esas cosas suceden. Y si tú te conviertes en esa persona que está de alguna manera moviéndose alrededor de todos estos cambios, es que estos cambios pueden comenzar a llegar. Y puede parecer loco, puede parecer mágico, pero una vez que entras en este canal de ser tu mejor versión, muchas cosas se comienzan a mover, ¿sí? Sí, Aquí, bueno, para cerrar este bloque. Algo muy importante, ¿sí? Los resultados deseados no son algo que tienes que esperar que suceda. No es algo que tú tienes que esperar que cambie allá afuera. Los resultados deseados pueden comenzar desde el momento en el que nosotros comenzamos a describirlos con claridad. Te vas a dar cuenta que una vez que comienzas a describir tus resultados deseados, ¿sí? Todo se comienza a mover. sí, y aquí ahorita que mencionas esta parte de,
desde que se empiezan a manifestar de una u otra forma. Se empiezan a manifestar interiormente, obviamente a lo mejor tu emoción cambia, tu forma de ver la vida cambia, o simplemente también llega alguien y te dice una palabra y ahí te está diciendo, te está dando la respuesta que tanto esperabas, por ejemplo. O si vas manejando y no sé, volteas y ves un letrero, también ahí puede estar como esas señales que a veces pedimos y no nos damos cuenta, o esos deseos que tenemos y esos deseos de encontrarlos que no nos damos cuenta, ¿no? Y bueno, vamos a entrar a esta parte de cómo encontrar la esencia del deseo. ¿Cómo ayudamos a una persona? ¿Cómo nos ayudamos a nosotros mismos a descubrir este resultado tan deseado, ¿no? Así es. Bueno, podemos comenzar utilizando o haciéndonos preguntas estratégicas. A mí me gusta ver estas preguntas como si fueran llaves maestras que abren estas puertas de tu interior y que permite que comiencen a salir todos estos potenciales ocultos, ¿sí? Lo primero que pudiésemos preguntarnos, y es como una pregunta centrada en soluciones, es ¿qué es lo que quieres? ¿Sí? Yo sé que es muy común de forma regular saber qué es lo que no queremos, ¿sí? Pero una vez que tenemos lo que no queremos, podemos preguntarnos a nosotros mismos, y si eso es lo que no queremos, ¿qué es lo que de verdad queremos? Ese es el primer paso. La respuesta que tú puedas tener a esta pregunta muy posiblemente va a ser un objetivo. Puedes responder, por ejemplo, como en lo que en el caso que vimos ahí arriba, no, pues quiero bajar de peso, quiero perder 25 kilos, quiero que mi esposo deje de roncar, quiero que mi esposa comience a tratarme bien, quiero que mi perrito deje de ladrar, ¿sí? Todos esos son objetivos, ¿vale? Y para profundizar más y comenzar a sacar la esencia de tu deseo, pudieses comenzar a preguntarte cosas como esta. ¿Qué te haría sentir diferente si eso que quieres ya hubiera sucedido o ya hubiera pasado? Imagínate que ya hubiera pasado eso que tú quieres, ¿no? Tu perro dejó de ladrar, tu esposa comenzó a tratarte bien, tu esposo dejó de roncar. ¿Qué sería diferente para ti si eso ya hubiera pasado? ¿Cómo sabrías que estás mejorando, que estás progresando en este proceso? ¿Y qué señales pudieses notar en ti que te pudiesen hablar acerca del cambio? Todas estas preguntas o preguntas elaboradas de esta forma pueden comenzar a ayudarte a hacer una descripción de tu éxito deseado o de tu resultado deseado o de la esencia de tu deseo. Algo que es muy importante antes de continuar, la esencia de tu deseo es una descripción que constantemente está creciendo, no es nada más una respuesta, es algo que comienza a crecer y crecer y crecer y cada vez se va volviendo más detallado. Sí, también agregaría estas tres preguntas. La primera es, ¿y eso qué significaría para ti? Porque también hay veces que estamos en esa búsqueda del sentido de, ok, como mencionas, ¿no? Un ejemplo que yo digo, y a mí me pasa, el que dijiste tú, no quiero que mi perro o mi perrita deje de ladrar, no sé, porque me pone nerviosa, ok. Entonces, ¿qué significaría que tu perra dejara de ladrar? O sea, a lo mejor sería calma, tranquilidad, o también puedes pensar, ¿qué pasa si ya no ladra? ¿Estará bien? Entonces es como pensar en un combo, en un todo incluido. Y la otra pregunta es, ¿por qué eso es importante para ti ahora, en estos momentos, en tu presente, ¿no? En lo que muchas veces escuchamos, en el aquí y en el ahora, ¿no? ¿Por qué a lo mejor es importante o por qué pensar no me deja a lo mejor vivir, no puedo dormir por estar pensando en ese deseo o en esa situación que es importante para mí? Y la última, ¿qué mostraría que tu vida va alineándose con lo que realmente quieres? Y aquí entra una palabra que se llama congruencia con lo que tú eres, Mm. con lo que quiero ser, cómo me veo.
Ahora sí, un qué, un cómo y un por qué o para qué, ¿no? O sea, Así es. Estas preguntas que haces, Maffer, son muy interesantes porque nos pueden ayudar a definir lo que a mí me gusta llamar pequeños destellos. Estos pequeños destellos son pequeñas señales que ya están apareciendo. Lo más probable es que ya están apareciendo durante tu día regular, durante tu día cotidiano. Y si tú logras notar estas señales que representan el cambio, va a ser más fácil que tú te instales en el cambio. Desde luego, todo esto también tiene que ver con la narrativa que nosotros hacemos de nuestras vidas, ¿no? A veces tenemos una narrativa de problemas y cuando abrimos el libro de nuestra vida, está lleno de capítulos que están repletos de problemas, de conflictos y de dificultades, pero entre todos esos capítulos de problemas, conflictos y dificultades, siempre hay excepciones, ¿sí? Y otro objetivo que tiene esta clase de preguntas es buscar esas excepciones. Ahora, hay que tener mucho cuidado con no quedarse con respuestas vagas, algo que sí va a suceder y prepárense para esto, yo lo he visto mucho en consulta, es que nos quedamos trabados. Y aparece una pregunta que no te habían hecho antes, ¿sí? Porque son preguntas que son muy enfocadas, ¿vale? En consulta lo que hacemos es enfocar estas preguntas y cortarlas a la medida, o sea, para cada persona. Pero imagínate que te hacen una de estas clases de preguntas y es como si te quitaran el tapete a veces. Entonces vas a sentir que estás mareado, que estás desorientado y vas a necesitar un tiempo como para estabilizarte, tomar un respiro y pensar bien lo que vas a responder. Entonces, si te trabas al intentar responder una de estas preguntas, está bien porque estás trabajando los músculos mentales que queremos que trabajes. La clave es ayudarte a construir descripciones que son ricas, que son concretas y que son muy visuales, así como si estuvieras haciendo una visualización. sí, ¿no? Y esto es bien importante porque entre más preguntas claves, más, más, perdón, que están cortadas a la medida de cada paciente, de cada cliente, es bien importante porque cuando la persona empieza a imaginar con detalle, empieza a conectar emocionalmente con lo que desea, o sea, no hablando visceralmente, o sea, vas a conectar con mi por qué, porque es importante para mí, qué me haría sentir diferente, ¿no? Y ahí, ¿qué creen? Ya se está avanzando o ya se está caminando hacia el cambio, recordando también que tienes que poner de tu parte, porque no nada más es dejarlo en parte del terapeuta, sino aquí lo más importante es que tú quieras hacer ese cambio. Así es. Es importante que tú quieras hacer ese cambio y parte del objetivo también de hacer esta clase de ejercicios es mover esas piezas o presionar esos botones que están adentro de ti, que te van a motivar, que van a comenzar de alguna manera a configurar todos tus recursos ahí adentro y ya, una vez que tus recursos están configurados, lo único que hace falta es que comiences a ejecutar tu plan. Si no lo ejecutas, se va a quedar así, ¿no? Como los mejores planes que no se cumplen. Es que sí te quedas con esta parte como de, no sé, a ver, es como cuando proyectas tu año, ¿no? Este año, ¿qué voy a hacer? Pero si no lo proyectas y vas avanzando, ¿no? Conforme pasan, no sé, ya pasó enero y cuando menos cuenta te diste, ya pasó agosto, ya va a ser Navidad y ahorita ya vamos para comer chiles en nogada en septiembre, ¿no? Y es esta parte bien interesante es lo mismo, entre más detallado o más detallada seas con lo que quieres y con lo que, no con lo que necesitas. Aquí es sí deseo esto, pero el deseo te va a llevar sí a lo que también necesito y a centrarte también pues en tu realidad, ¿no? Que eso también es bien importante y que te ayude a tomar mejores decisiones. Ahora sí, ¿qué puerta voy a abrir? ABC. Y aquí vamos a llegar a una de las herramientas más potentes pues, de este enfoque, ¿no? Que sería la famosa pregunta milagro. Así es. La pregunta milagro se escucha mágica. Bueno, en parte lo es, para mí lo es. Pero no es una fórmula, no es una fórmula mágica, ¿no? O al menos no es así descrita en los libros de psicoterapia. Es una forma.
de invitarte a imaginar que el cambio ya sucedió. Es una pregunta que rompe la lógica del problema que estás viviendo, ¿sí? Y aquí me gustaría hacerla como si estuviéramos en sesión. Más bien, si tú te animas, Raúl, Sí, órale, va. Entonces nos animamos. ¿Cómo muy sería bien. como si estuviéramos en una... Vamos a hacer un role play, ¿ok? Va. Ajá, vamos a hacer un roleplay. Entonces, imaginemos que estamos en una sesión y les voy a hacer esta pregunta. Supongamos que esta noche, mientras duermes, ocurrió un milagro. Ese milagro hace que tu resultado deseado ya se encuentre presente. Tú no sabes cómo pasó, lo único que sabes es que ya sucedió. Y la pregunta aquí es, ¿qué es lo primero que tú podrías notar al despertar? ¿Qué es lo primero que tú notarías al abrir tus ojos? Sí, aquí es una pregunta que mueve porque te va a enfocar a imaginar un mundo diferente. Es como de, ¿qué harías si mañana cómo vas a ver el mundo, ¿no? Porque hoy en la mañana a lo mejor me levanté, abrí mis ojos y ya desperté pensando en lo que voy a hacer. O abrí mis ojos y pues lo primero que hice fue ir al baño, ¿no? Y aquí lo importante es pensar en un mundo diferente, no el que tengo actualmente, sino el que deseo profundamente. Así es. Y ahora, una vez que respondemos esta clase de pregunta milagro, podemos comenzar a profundizar un poco, comenzar a quitar más capas para hacer una descripción más rica. Podemos hacernos preguntas como, ok, si ya despertaste en ese día, ya viste lo primero que te pudiese hacer saber que te encuentras en ese día de milagro o en ese día milagroso, ¿qué más te imaginas que pudieses notar ahí? ¿Qué te imaginas que pudieses notar en ti? ¿Qué te imaginas que pudieses notar en los demás? ¿En cómo se desenvuelven las cosas? ¿Qué piensas que estarías haciendo distinto en ese día milagroso? ¿Cómo piensas que se sentiría tu cuerpo en ese día? Y esto que también es muy importante, ¿cómo imaginas que te percibirían o cómo imaginas que te verían las personas que te rodean mientras estás atravesando ese día milagroso? Y aquí es importante también no solo escuchar activamente al paciente, lo puedes estar observando mientras tú le haces las preguntas, su lenguaje corporal, si su respiración a lo mejor se agitó, porque si se llega a notar, o algunas otras observaciones que puedas ir viendo al momento en que estás creando estas preguntas milagros, porque a lo mejor es, ¿qué más notarías? Y a lo mejor el paciente, pues sí piensa, pero puede que se empiece a poner nervioso, etc. Un sinfín de factores que pueden suceder. Y aquí bien importante que si la palabra milagro no conecta con lo que tú le estás preguntando en ese momento, se puede adaptar. Por ejemplo, supón que algo cambia esta noche. Te vas a dormir tranquilo, te empiezas a utilizar como la metáfora, ¿no? Te vas a dormir tranquilo, te acuestas, te tapas y tus ojos empiezan a cerrar, ¿no? Y empiezas ya en tu sueño profundo. Y a la mañana siguiente lo primero que escuchas es tu alarma y es a la hora que normalmente te levantas, pero aquí, ahora sí, ¿qué observarías? Supón que ya sonó el despertador. Ya abriste los ojos, ¿qué es lo primero que verías? No sé, el techo. Puedes dar opciones o dejar que procese, que es lo mejor. Y también otro ejemplo sería, imagina que lo que más deseas empieza a pasar. Y ahí dejamos un espacio para que empiece a procesar el cerebro. Y ya que veas, puedes decir, ok, ¿cómo te darías cuenta de que eso que tanto deseas ya está empezando a pasar? Así. Muy bien.
Agregando un poco más a esto de adaptar la pregunta milagro, en este modelo que desarrolló Elliot Connie, que podemos encontrar en su libro del diamante de la terapia centrada en soluciones, encontramos que todos los esfuerzos que él hace durante la primera parte de terapia son esfuerzos que lo llevan a llenarse del lenguaje del paciente o del cliente o de la persona, para en un punto muy especial de la terapia agarrar y arrojarle una pregunta milagro, pero que es especial para él. ¿No? Una verdadera llave maestra, ¿no? Que entra en el cerrojo de la mente de la persona y que ayuda a que comiencen a salir todos estos potenciales. Para cerrar este bloque, lo más importante no es la palabra, ¿sí? Es la experiencia emocional que estas preguntas ¿sí? Tienen el objetivo de provocar. Y vamos ahora con algunos ejemplos reales que muestran lo importante que es ir más allá de lo obvio. Yo a veces en terapia le llamo más allá de lo evidente. Esta es una frase que cuando yo era pequeña la vi en los Thundercats, pero me gusta mucho porque era la espada del augurio y se la ponía el personaje en la frente, que era León, ¿no? Y es ir más allá de lo evidente, de lo superficial. Es como el iceberg, ¿no? Que un iceberg como el Titanic solo vio la parte de arriba, pero no vio todo lo que había en la parte de abajo. Y sucede lo mismo con nosotros, con nuestras emociones. A veces traemos las emociones o traemos pensamientos que estamos viendo superficialmente, pero cuando nos adentramos a el porqué de esa emoción, en este caso es el porqué de este deseo, es cuando nos empezamos a percatar y empezamos a avanzar. Porque a veces lo que una persona dice que quiere no es lo que realmente necesita. Así es. Entonces, bueno, te voy a platicar unos cuantos casos. Estos casos vienen en el libro de Elliot Conant, en el diamante de la terapia centrada en soluciones. El primer caso es de una mamá que llega a consulta, una mamá que llega muy triste, y cuando le hacen esta pregunta, estas clases de preguntas que te hicimos al principio del podcast, como, ok, ¿qué es lo que quieres, no? ¿Qué es lo que quieres sacar de esto? Cuando lo hacemos en terapia, lo que preguntamos, o la primera pregunta que hacemos es, ¿qué es lo que quieres sacar de esta sesión de terapia? ¿Qué esperarías que fuera diferente a partir de esta sesión de terapia? Ahora, si lo hiciéramos en el podcast, la primera pregunta sería, ¿qué es lo que esperarías que fuera diferente a partir de hacer los ejercicios que estás escuchando en este podcast? ¿No? Ujú. Lo que esta persona responde a esta pregunta es, quiero que mi hijo me diga mamá. Ahora, era un niño chiquito, sí, era un niño que tenía 5 años, pero no nada más eso, era un niño que tenía una lesión cerebral que le impedía desarrollar el lenguaje hablado. Entonces está muy claro, ¿no? Lo que la mamá estaba pidiendo como una diferencia, ¿no? Que representara un cambio a partir de la terapia, no era algo que pudiese suceder de manera realista, al menos no en ese momento, ni que estuviera debajo de su control. ¿Sí? Lo que hizo Elliot para manejar esta situación es, ok, yo tomo esta respuesta, voy a honrarla. O sea, cuando tenemos respuestas como estas, no las desechamos porque son importantes. Son las alcachofas, ¿sí? Sí. Cuando llegan respuestas como esta, consideramos que son la capa más superficial de la alcachofa y necesitamos hacer este esfuerzo de comenzar a remover las capas. Entonces, Elliot comienza a remover las capas y le pregunta, oye, ¿y si esto sucediera, si esto ya hubiera sucedido, si tu hijo ya te hubiera dicho mamá, qué te imaginas que cambiaría en ti? Y la respuesta que da la mamá es algo conmovedora porque dice, pues si eso sucediera me sentiría como una mamá normal. Así lo dice, ¿sí? Ahí está el resultado deseado de la señora, ¿sí? Ella no solo buscaba que su hijo le dijera mamá verbalmente, ¿sí? Lo que estaba buscando, la esencia de su deseo, el corazón de su alcachofa, era sentirse conectada con su hijo y sentirse como una mamá normal, ser parte del mundo de otras mamás normales, ¿sí? Y sentir que estaba haciendo bien las cosas. Sí, y aquí es bien importante porque ¿cuántos casos no hay así? Sobre todo
en los temas, ¿no? Mi hijo tiene síndrome de Down, ¿no? Mi hijo tiene autismo, mi hijo tiene altas capacidades. Y es esto, querer encajar. Ahí mismo lo dice la mamá, quiero ser una mamá normal. Aquí yo preguntaría, pues eres una mamá normal. Simplemente es cómo voy a acompañarle a que ese deseo lo acomode dentro de ella. Porque, ¿qué tal si logra que su hijo le diga mamá? ¿Qué va a pasar cuando mi hijo me diga mamá, no? Ah, entonces ya voy a ser una persona normal, ya voy a ser una mamá normal o voy a seguir igual. Entonces allá es hacia donde llevan estas preguntas milagro o las que se complementan, ¿no? Y aquí, con la pregunta milagro, qué le dijo el, El autor el Eliot, autor, el doctor Elliot el doctor Eliot o Connie. terapeuta Elliot? Es terapeuta, no recuerdo si tiene doctor, sí creo que sí tiene doctorado, creo que sí es doctor. El doctor Elliot. Pero bueno, la pregunta milagro que él utilizó, una pregunta muy cortada a la medida de la mamá, fue, imagínate que el día de mañana despiertas sintiéndote como una mamá normal y piensa, ¿qué es lo que estarías haciendo? ¿O cuáles son las diferencias que notarías en ti? A partir de esta pregunta milagro, esta señora comienza a describir una escena muy hermosa donde comienza a hablarnos de acerca de un día, ¿no? Donde le prepara el desayuno a su hijo, donde la vemos a ella con su hijo mientras su hijo la está buscando, o sea, está buscando su mirada y ella le responde de vuelta y sentir que su presencia tenía sentido, ¿no? Para el niño. Lo que hizo esta imagen, que al final del día es una visualización y es una descripción muy detallada, es que le devolvió algo que había perdido a la señora, le devolvió la esperanza. Sí, y aquí es esta parte justo. Ella había perdido la esperanza y es cómo empieza a retomar la esperanza y cómo empieza a poder retomar. Si bien no lo que era antes igual, pero sí empezar a retomar esa vida. Y sobre todo aquí creo que yo lo más importante es la aceptación de su situación. Así es. Está aceptando la situación, pero también está reconociendo estas partes que ya hay en ella que le permiten, ¿no? Presentarse de esta manera con su hijo. A estas partes yo las llamo los superpoderes, ¿no? O esas son las soluciones realmente que se esconden dentro de cada uno de nosotros. Porque le pudiésemos decir a un paciente como este, una señora como esta, oye, y si el día de mañana te levantaras y hicieras el experimento, o sea, nada más para ver qué pasa, de hacer el desayuno a tu hijo, ¿qué diferencia te imaginarías que haría para ti o haría para él? Y ahí comenzamos a abrirnos más a posibilidades, ¿no? Hay otro caso del cual te quiero platicar, que también viene en el libro. Es un caso también muy particular, de un adolescente al que le hacen la pregunta inicial, así de, oye, es de estos muchachos que es muy común, o sea, probablemente ya te ha tocado a ti como terapeuta. Y llegan estos pacientes adolescentes, no por voluntad propia, o sea, vienen porque los papás los mandan, ¿sí? O vienen porque los maestros en la escuela los recomiendan y los llevan, Ujú. pero no tienen claro, o sea, qué es lo que van a trabajar. Entonces llega este adolescente, ¿no? Y le hacen la pregunta, ¿qué es lo que esperaría sacar de la sesión o qué es lo que esperaría sacar de la terapia? Y el muchacho responde, no, pues quiero tener mucho dinero, quiero tener un camionetón y un montón de hierba. Un ¿Qué montón hubo? de marihuana. O sea, hierba se refiere a pasto, A mota, no, mota, marihuana. a motita. ¿Qué tal es? O sea, un adolescente me imagino como unos 16, 15 años, ¿no? Así es, sí, en Sí. esas edades. Un adolescente de 12 años, ¿no? Puede pasar. Ajá. Y pues bueno, uno lo podría analizar, ¿no? Y pudiese reconocer analizándolo personalmente que pues pudiese ser como una expresión de poder, de libertad o una forma de evadir algo, ¿no? Pero claramente, o sea, se nota que no es el verdadero deseo, no es la esencia del deseo de este chico. Ujú. Tomamos, honramos su objetivo, sí, aunque pueda parecer loco, sí, aunque pueda parecer malo, ¿no? Ante nuestros ojos, nosotros no estamos ahí para juzgarlo y comenzamos a quitarle yesecitas o le comenzamos a quitarle capas a la alcachofa. Entonces,
Lo que le preguntó el terapeuta a este chico es, ok, imagínate que ya tienes todo eso, y ya tienes mucho dinero, ya tienes tu camioneta grande, ya tienes tus kilos Mucha de hierba. mota, ¿sí? Tienes, no sé, un cuarto lleno de... Puedes nadar en tu hierba, tu mota. Nomás no la vayas a prender, que Sí, no porque te si no vas a te vas a... querer fumar, ¿no? Entonces le preguntan, supongamos que ya tienes todo eso, ¿no? ¿Qué te imaginas que cambiaría en ti? Y después de un rato, o sea, esta fue una pregunta de estas de llave maestra. Después Ujú, de un rato en silencio, el muchacho que estuvo reflexionando le responde, pues creo que de esa manera tal vez mis papás comenzarían a tratarme con más respeto y tal vez comenzarían a pensar que valgo algo. Lo ujú, curioso de esta sesión es que sus papás estaban ahí, o sea, acompañándolo durante la sesión, como era estos casos vale, donde los papás los traen. ujú, Y bueno, salió esto, ¿no? Que también comenzó a darle un poco de luz a los papás acerca de cuáles son los poderes que ellos pudiesen utilizar, ¿no? Para apoyar a este chico, porque también las personas que te apoyan de forma saludable son recursos y son poder, ¿sí? Esto es muy interesante, por ejemplo, con las personas a las que les cuesta trabajo pedir ayuda. Sí, conozco muchas personas, me ha tocado muchos pacientes de estos que son súper autónomos, pero que se creen como superhéroes de yo hago todo por mi cuenta y no necesito a nadie que me ayude. Sí, pero a veces incluso también reconocer que hay personas que te pueden ayudar de forma saludable es un recurso, se convierte en un recurso. ¿Sí? Entonces este muchacho no hablaba ni de dinero, ni de estatus, ni de hierba. Y estaba hablando de eso, o sea, al principio, pero lo que realmente quería era sentirse valioso, ser visto y ser reconocido por las personas que lo quieren. ¿Sí? Este resultado deseado es mucho más poderoso que quedarnos simplemente con el objetivo de tener mucho dinero, camioneta grande y mucha hierba, ¿sí? Porque no está basado en objetos, sino en un vínculo y está basado en identidad. Y si, por ejemplo, imagínate, nos vamos, ¿no? Con la finta de comenzar a trabajar con el objetivo. ¿Qué le diríamos? Si me mete a trabajar para ganar dinero o comienza, ¿no? A ahorrar para sembrar la hierba y la después la hierba. vendes para que ganes mucho dinero. Le pone macetas macetitas en su casa. ¿Qué es eso, hijo? Nada, estoy haciendo un negocio, mamá. Estoy emprendiendo. Estoy Donde, emprendiendo. donde realmente lo que él decía, hey, aquí estoy, pónganme algo de atención, también los necesito, ¿no? Esa Así era la realidad. es, exactamente. Ahora, todo esto es muy importante porque al final del día, nuestro lenguaje es el que crea la realidad. Cuando una persona, o cuando tú eres una persona también, comienzas a describir esta esencia de tu deseo con mucho detalle, tu cerebro comienza a conectar redes neuronales alrededor de esa experiencia. Es como si agarraras y le dijeras a tu cerebro, ¿sabes qué? Estas partes, ¿sí? Todas estas cosas que encuentras en una descripción son cosas que son muy importantes para mí y quiero que me avises en los momentos en los que estas cosas se están presentando. Es como si lo subrayaras, ¿no? Con un marcatexto. Ujú. Y aquí es importante porque literalmente cuando empiezas a describir este deseo, ¿no? Inclusive empiezas a subrayarlo, ¿no? Como lo mencionas, empiezas a vivir el cambio internamente. Y esto empieza a modificar percepciones, emociones y comportamientos. Y aquí es donde la gente que a lo mejor tiene tiempo sin verte, te va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Qué pasa? Porque no nada más percibes los cambios internos, también se empieza extrañamente o mágicamente, ¿no? Porque también a veces las respuestas dices, ¿cómo doy una respuesta a esto? Si he estado trabajando con las preguntas milagro, con la terapia breve. Entonces también se ve de afuera, de adentro hacia afuera, se ve ese cambio, ¿no? Así es. Y este cambio, pues bueno, así como tú lo dices, comienza desde el centro y comienza a extenderse a todas las áreas de la vida. Hay un ejercicio que me gusta, o bueno, un proceso que me gusta llevar con hipnosis, en el que dijo a la persona, ¿no? Para que comience a hacer esta descripción
de su deseo o de la esencia de su deseo y que lo comience a construir para desde adentro hacia afuera, así como si fuera una luz divina que comienza a nacer en su interior y se extiende a todos sus órganos, a todo su cuerpo, se extiende más allá de su piel, a las áreas que son importantes para él en su vida y a las personas que lo rodean, porque este cambio, así como dices, Maffer, también se ve reflejado, o sea, en las otras personas. Muy bien. Inclusive en las que viven contigo, que hasta es que mueves tu estado de confort, mueves el estado de confort de los demás, o sea, mueves, literalmente es como, no sé, vas a quitar mala hierba en un jardinero tomando la hierba, pero vas a quitar esta maleza que crece en los jardines y las vas a empezar a remover manualmente, que es como se recomienda. Y aparte, no nada más es manual, a las que en medio se vean o no, les voy a poner un fumigante que va a empezar a ayudar a que esa maleza más difícil empiece a quitarse, ¿no? Y aquí quisiera que nos platicaras cómo guiamos a alguien a construir una buena descripción. Si fuera esto como una receta, como una sopa, que la receta imaginemos que viene de tu abuelita. y que tú dices, vamos a decir, Mafer, mucho amor, porque mi abuela le ponía, y sí es cierto, ¿no? ¿Se Sí, fijan? es O sea, cierto. si se acuerdan, las abuelitas, en algunos casos, en la mayoría de los casos que yo he escuchado, las abuelitas cocinan con amor rico y nunca se nos olvida esa cocina. Entonces, ¿qué crees que se le pudiera poner a esta sopa o a esta terapia para guiar a alguien a construir esta buena descripción, ¿no? Ok, voy a hacer el esfuerzo por darles una serie de ingredientes que ustedes pueden comenzar a utilizar el día de hoy para crear una buena descripción, una descripción muy detallada, ¿sí? Lo primero, utiliza tu propio lenguaje. ¿A qué me refiero con utiliza tu propio lenguaje? Cuando te hagas esta pregunta inicial, este es el primer paso. El primer paso es hacer la pregunta inicial. ¿Qué esperarías que fuera diferente a partir de hacer este ejercicio? ¿Sí? El segundo paso, analiza tu respuesta. Una vez que te haces esta pregunta inicial, ok, ahora sí comenzamos a utilizar tu propio lenguaje. ¿Sí? Ya diste tu respuesta y utilizando tu lenguaje profundizamos un poco más. ¿Vale? ¿Cómo podemos profundizar un poco más con la segunda pregunta? Y esta te recomiendo que te la hagas varias veces. ¿Qué sería diferente si ya tuvieras eso, no? Como en este caso del niño de la hierba. Digamos que la primera pregunta, ¿qué esperarías que fuera diferente a partir de estos ejercicios? El chico responde, ok, quiero hierba, una camioneta grande y dinero. Segunda pregunta, que es el segundo paso, ¿qué sería diferente a partir de que tú tuvieras eso? ¿Sí? Y continuar, 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 preguntando. La pregunta clave es, ¿y qué sería diferente? ¿Y qué más? ¿Y qué más sería diferente? ¿Sí? Procura centrarte en cosas que están ocurriendo o que ya ocurrieron o que quieres que ocurran. Procura utilizar detalles sensoriales cotidianos, ¿sí? Y mantener una sensación de inmediatez como si ya lo estuvieras viviendo, ¿sí? Para hacerlo más sencillo, imagínate que ya estás experimentando ese día donde tú quieres, donde tú tienes lo que ya quieres, ¿sí? Y enfócate en cómo te vas a sentir, cómo van a ser tus pensamientos, cuáles comportamientos vas a realizar o vas a actuar durante ese día, cómo el tener la presencia de tu resultado deseado, de la esencia de tu deseo, puede cambiar la forma en la que tú haces todas estas cosas, ¿sí? Sí, y aquí bien importante porque depende de cómo lo escribas, inclusive esta parte de los deseos o de lo que hemos venido hablando, de cómo los describes, puedes describir inclusive qué vas a hacer. Por ejemplo, no sé, ya me desperté, ya me lavé mis dientes, ya usé enjuague bucal. Puede ser realmente específico con lo que estés deseando. Yo los invito a que hagan así la prueba, ¿no? Desde planea tu mañana al día, así nada más la mañana, o sea, hasta si quieres hasta tu desayuno. Entonces, pones, abrí mis ojos, lo primero que voy a pensar es en esto, lo primero que voy a ver es mi techo, etcétera.
No, ya me limpié mis dientes, ya fui al baño, ya hice todo lo que tenía que hacer, ya bajé a la cocina, ya saqué el sartén donde hago frío mis huevos, le echo jitomate, hoy los voy a comer con jitomate, cebolla a la mexicana, válgame la redundancia. Me voy a preparar un café. Como me gusta mucho el café, hoy me lo voy a preparar en la taza especial, ¿no? Que me regalaron en Navidad. Ujú, Algún ser querido o en esa taza especial que a ti tanto te gusta, ¿no? Y ya me serví mis huevitos con frijolitos, con el café y hasta puedes describir el momento en el que estás comiendo. Esto tiene una gran apertura que es donde lo que se viene mencionando, ¿no? Cómo mi deseo me lleva también a mi emoción y a que se logre ese deseo, porque algo bien importante es que no es una meta. ujú, Por eso les digo que es más fácil describirlo, no es una meta donde yo ponga, mañana me voy a levantar a las 7:30, a partir de mañana empiezo a hacer mi hábito. Después de levantarme me voy a lavar los dientes, me voy a bañar, me voy a arreglar, me voy a poner mis cremas para la cara y pones todo en una lista o el famoso to-do list. ujú. Y al donde yo voy es que esta parte de los deseos es una escena vivida. Y Así. cuando lo lees, se van a acordar de mí y de Raúl en este Ujú. episodio. Eso es transformación Eso totalmente. es. Ujú. Y eso es lo que se busca, ¿sí? De hecho, en la terapia central de soluciones, la intervención es la descripción. Mientras más detallada, mientras más rica sea la descripción, más transformadora puede ser. Y así te llevas a la persona, o sea, que te haga una descripción. He tenido sesiones muy interesantes donde combinamos la hipnosis y los llevo a que me describan, o sea, pero desde el minuto 10 de la sesión, con lujo de detalle, así como estás recomendando Maffer. Ok, te despiertas, ¿qué es lo primero que ves? ¿Qué es lo segundo que ves? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que piensas? Y te estás tomando tu café, pero ¿cómo te lo estás tomando? Y te estás preparando tu huevito, pero ¿cómo te estás preparando tu huevito? ¿Sí? Y si una persona que te quiere mucho te está mirando mientras te preparas tu huevito, en ese día milagroso, ¿qué te imaginas? O sea, que vería, ¿cuáles serían las diferencias que pudiese ver en ti? Y todo eso es lo que mueve, ¿sí? Todas estas partes internas. Parece magia, pero no lo es, aunque para mí sí lo es. Sí, es que es algo que no tiene explicación, pero yo también Así. con Raúl coincido, es magia, pero no es magia porque son aparte recursos internos, esos deseos están internos, entonces cuando empiezas a sacarlos es una cosa maravillosa y a mí sí se me antojaron los huevos a la mexicana. Con los frijolitos, me imagino con los frijolitos así recién hechos los Ajá. pones o sea, es que puede un sinfín, ¿no? Y bueno, aquí si estás escuchando esto y estás atravesando un proceso de cambio, así sea mínimo, o estás acompañando a alguien que lo está haciendo, te invito a que te hagas esta pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo que realmente deseas? ¿Sí? Procura ir más allá de los objetivos y pregúntate qué diferencia haría para ti el tener eso en tu vida. ¿Sí? Porque ahí está el punto de partida del cambio. Ujú. La idea no es solo que comiences a buscar soluciones, sino que comiences a crear mundos, crear realidades que ya están en ti. Lo único que hace falta es que comiences a describir. Tus resultados deseados no vienen del esfuerzo, vienen más bien de la configuración y de esta descripción detallada de tu deseo profundo. Sí, y también atrévete a salir de esa parte interior, a que esos, ahora sí se va a escuchar, a que esos deseos más profundos que tienes ahí guardados, empiézalos a explorar y empiézalos ahora sí que empiecen a fluir, que empiecen a brotar, a ver qué pasa. Y si lo puedes imaginar, si lo puedes describir con claridad, ya lo estás empezando a vivir. Se me pusieron los pelitos de aquí. Así es. Está bonita esta frase. Entonces, recuerda que ya lo estás empezando a vivir cuando empiezas. Así es.
Ya para cerrar, me gustaría tomar esto que acaba de pasar con Maffer, que dijo, se me antojaron los huevitos, eso es lo que buscábamos, ¿sí? Eso es evocación, eso es Así es. despertar los potenciales, ¿sí? Imagínate un día rico, ¿cómo no se te va a antojar? Comienzan a moverse esos recursos allá adentro y muy seguramente Maffer en algún momento se va a preparar esos. Sí, de hecho, mañana por la mañana, ahorita para mí ahorita es mi horario de comida, bueno, va a ser mi Sí, horario de comida, estamos por la tarde, no sé para otros, a lo mejor sea de día, o sea, sea en la mañana o en la tarde o en la noche, ¿no? Pero sí, atrévanse, en lo personal, yo ya me estoy atreviendo, ahí vamos. ahí vamos. Raúl no sé cómo va, pero ya nos estamos atreviendo, eso es lo importante. O sea, él sí a lo mejor puede decir, ay, tengo que escribir. Ahí es una resistencia, analizarlo bien. Y fórzate, o sea, si yo sí soy de las de, ok, escribe, ay, pero es que me da flojera. Va, pero si escribes vas a ver buenos resultados. Así es, eso, pues bueno, te lo podemos garantizar con experiencia y por los resultados que hemos visto en nuestros pacientes. Y ya cerrando este episodio, los invitamos a nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en YouTube también, y bueno, YouTube, aquí en Spotify como Alquímicamente, en YouTube ya nos pueden ver en video, sí, ¿cómo no nos van a ver encuentran ahí. en YouTube? Es alquimia mental, ¿no? Creo. Alquímicamente también, Químicamente, ¿sí? ajá, sí, Ah, también ok. sí, Alquímicamente. No sé por qué me quedé con alquimia mental. Este, pero sí, como dice Raúl, nos encuentran en YouTube. En YouTube nos van a poder ver, nos van a poder Así es. conocer. Aquí en Spotify solo nos pueden escuchar, pero también en esta red social. Y pues, tus redes, Raúl, ¿tienes? Ajá, yo Todavía estoy no en tengo. TikTok, en Instagram, en Facebook como HipnoDoctor, estoy en YouTube como HipnoDoctor también y en Spotify tengo algunos trances pregrabados como La Cueva de Hipnos. ¿Y tú, Ah, Mafer? y también en Alquímicamente van a encontrar trances que Ah, sí. hemos estado grabando. Ujú. Ahorita llevamos dos, ¿no? Sí. El último que les compartimos, que el último que grabamos es para elevar sistema inmunológico. Ujú. Está muy padre, escúchenlo. Les va a Ah, ayudar sí. mucho. Bueno, yo mis redes sociales actualmente están un poco paradas, pero ya próximamente volverán a salir. Muy bien. Ya para terminar, los invito a conocer el libro que acabo de sacar. Se llama Eh, 7 días para una vida centrada en soluciones. Básicamente es un reto de 7 días en el que vas a definir tu resultado deseado o la esencia de tu deseo y vamos a explorar, o sea, varias partes de tu historia para sacar a tu heroína y asumir tus superpoderes y comenzar a hacerte También dueña. Así funciona, es. también funciona. Es Sí, funcional. Ya lo hemos empezado a practicar. así es. Mientras no digas que se llama 365 días, todo está bien. Un año. Un año, ¿no? Son solo 7 días. Sí, son solo 7 días, nada más. Es 7. trabajo profundo y son 7 días. Muy bien. Muy bien. Gracias a todos por escucharnos. Sí, los Chao, queremos mucho chao. y nos vemos Bye. pronto. Bye bye. Bye.